¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios me ha dado una palabra para la iglesia el día de hoy. Dios quiere utilizar a todas las personas que estamos en la iglesia, todo su cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, se lo quiere utilizar. Pero el problema no es que Dios quiera utilizarlo, sino el problema es que nosotros no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Es decir, Dios tiene el poder y quiere utilizar a cada miembro de la iglesia, pero no es la decisión de Dios porque Dios ya quiere. ¿Sí me explico? La voluntad es que Él quiere. Ahora la decisión es, ¿le vas a responder a Dios? Muchas personas el día de hoy están cantando en la iglesia, muchas personas están, es más, pueden tener hasta redes sociales donde parece que están predicando la palabra, pero tal vez no son buenos administradores de su vida. Cuando uno toca en la iglesia, dice, mira cómo Dios lo usa, pero tal vez esa persona que toca la guitarra puede tocar muy bien la guitarra y también toca muy bien a la novia, y también con esa voz tan bonita con la que canta, también con esa voz puede maldecir a su esposo o esposa o a sus padres o a sus hijos. Aquella persona que predica atrás de las redes sociales puede parecer decir muchas cosas bíblicamente correctas y tal vez vivir una vida de inmoralidad sexual, o tal vez apoyar movimientos como el LGTB, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le está hablando hoy a su iglesia y le está diciendo, vienen los fines del tiempo, es decir, la venida de Cristo está cerca. Pero ¿sabes que hay algo que lo detiene, la venida de Cristo? Y la Biblia nos enseña que eso que detiene a Cristo es que se tiene que cumplir su palabra, y la palabra dice que tiene que predicarse el evangelio por todo el mundo. Y hasta que no se predique todo el evangelio por todo el mundo, Cristo no puede venir. Cristo viene pronto y por eso está urgiendo a su iglesia a que se levante a predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio tiene poco con hablar y más con hacer. Déjame te lo vuelvo a decir, predicar el evangelio tiene poco con hablar y más con hacer. Pablo dijo, yo quiero ser una carta leída, somos como cartas leídas. Es decir, tu vida tiene que ser un reflejo de la palabra de Dios para poder predicar la palabra de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Tú tienes que vivir la palabra de Dios para poder predicar la palabra de Dios. Y eso se empieza cuando tú aceptas que tienes una responsabilidad sobre tu vida cristiana. Oílo bien, todo cristiano tiene la responsabilidad de vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Si tú no lo sabes o tú no lo estás viviendo, tú no estás siendo un buen administrador de lo que Dios te ha dado, su espíritu dentro de ti, para crecer a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, Adrián, ¿cómo se hace eso? Bueno, la vida está llena de principios. De hecho, la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo significa logos en griego, y logos significa orden, principio y estructura. Es decir, toda la vida que Dios creó está creada con principios. Si tú no eres un creyente en Cristo, la vida para las personas tiene principios. Pero si tú eres un creyente en Cristo, para ti tus principios son los del reino de Dios, los que marca la palabra de Dios. Es decir, tú tienes que aprender a buscar en la palabra de Dios los principios. Y dentro de la palabra de Dios hay varias categorías dentro de los principios. Es decir, ahorita vamos para allá. Y te lo voy a explicar con 1 Pedro capítulo 1. Perdón, 2 Pedro capítulo 1. ¿Ok? Ahorita vamos para allá. Pero también quiero que entiendas algo. El desarrollar los principios de la palabra de Dios o del reino de Dios
nos conlleva a nosotros a tener una responsabilidad de crecer en ellos. Es decir, yo no puedo ser un cristiano maduro sin desarrollar los principios de la palabra de Dios. El cristiano maduro nada tiene que ver con tener 10 o 15 o 20 años en el evangelio, sino tiene que ver con desarrollar la naturaleza divina de Cristo dentro de nosotros. Y eso no se desarrolla pasando simplemente los años, sino que se desarrolla cuando tú eres responsable y eres un buen administrador de lo que Cristo te ha dado, que es su Espíritu en ti. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho me serás fiel. ¿Estás entendiendo ese principio? Dios tiene principios. Para todo lo que Él hace, tiene principios. La Biblia está llena de principios para vivir la vida que Dios demanda. Si usted no está viviendo la vida que Dios demanda, es porque no está conociendo los principios que la palabra de Dios dice que debemos de practicar como hijos de Dios. Hoy es necesario que aquella persona que se dice ser cristiano, creyente, nacido de nuevo, tiene que aprender a vivir bajo los principios de Dios. Tal vez tú no lo sabes porque vas mucho a las iglesias donde puro vas a la iglesia, donde se le habla más a los inconversos que a los conversos. ¿Sabías que la iglesia no está hecha para los inconversos? La iglesia está hecha para el cuerpo de creyentes, para los convertidos. Los inconversos se pescan fuera de la iglesia. Se traen a la iglesia para que aprendan. ¿Estás comprendiendo? Un pastor, un maestro, está hecho para la edificación de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Comprendes eso? Si tú estás en una iglesia donde no te han predicado que tienes que ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado, de la naturaleza divina, de su poder dentro de ti, entonces lo más probable es que estés en una iglesia incorrecta. Si en tu iglesia no te impulsan a leer la palabra de Dios, a orar y a crecer a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús, por favor, sal corriendo de esa iglesia. Esa iglesia no es la que predica el evangelio correcto. Pero si en tu iglesia te están enseñando a vivir con principios sabiamente tu vida cristiana, entonces es una iglesia en la que tienes que permanecer y crecer. Fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, por favor. Dice versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso quiere decir que todo lo que existe en la vida, para que yo pueda vivir la vida, no de acuerdo a mí, sino de acuerdo a Dios, y vivir la vida que Dios demanda, ya me lo ha sido dado Dios por el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria. Es decir, si yo quiero vivir la vida que Dios demanda, yo tengo que aprender a conocer a Cristo Jesús. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos revela a Cristo y nos hace crecer esa estatura. Yo tengo que entender lo que Dios ha depositado dentro de mí y vivir bajo los principios de la palabra de Dios para desarrollarlos. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que Dios está diciendo: yo he depositado en ti mi espíritu para que sigas creciendo la estatura de un varón de Cristo Jesús y se forme Cristo completamente y tengas mi naturaleza dentro de ti y te alejes de todo lo que es del mundo. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Quiero que aprendan la palabra toda diligencia. No significa que pongas 3/4 de diligencia, media diligencia, toda diligencia. Toda es todo. Es decir, yo tengo que poner todo de mi espíritu, cuerpo y alma, todas mis fuerzas, mente y corazón en añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Estos 7, digámoslo, puntos que marca para desarrollar la naturaleza divina dentro de nosotros, son las 7 áreas en las que tú tienes que crecer y ser un buen administrador de tu vida. En estos 7 áreas existen principios para desarrollar. Por ejemplo, dice a vuestra fe, añadir. Es decir, yo no puedo crecer solamente en la fe y puedo conocer la palabra de Dios para mover montañas, sino yo también tengo que tener excelencia moral. ¿Está entendiendo? A vuestra fe añadir virtud. Virtud significa excelencia moral. Es decir, yo tengo que aprender a ver la vida como Dios la ve y vivir la vida de acuerdo a la excelencia moral de Dios y no la mía. Es decir, si Dios dice que yo debo de dejar de fornicar, yo dejo de dejar de fornicar. Si Dios dice que no deje de ver a las mujeres con deseo, yo dejo de ver a las mujeres con deseo porque estoy aprendiendo excelencia moral. Si Dios dice que yo debo de hacer algo, si Dios llama algo malo, yo también lo tengo que llamar malo. Si Dios dice que la homosexualidad es pecado, yo no puedo apoyar el movimiento LGTB, aunque tenga amigos que sean homosexuales, yo no puedo apoyarlos. Puedo hablar con ellos como persona, puedo ayudarlos cuando necesiten algo, pero apoyar su estilo de vida, no puedo. ¿Por qué? Porque eso significa excelencia moral. Yo no puedo estar apoyando un estilo de vida de un amigo que se la pasa adulterando o fornicando. Puedo ser amigo de él, tengo una amistad, cuando él tenga un problema voy a estar ahí para ayudarlo. Pero yo no puedo estarlo solapando, yo no puedo estar escuchando lo que él hace, yo no puedo estar simpatizando con su estilo de vida. ¿Por qué? Porque he aprendido a tener excelencia moral. ¿Se está dando cuenta? A vuestra fe añadir excelencia moral. Usted puede tener la fe para mover montañas, usted puede tener la fe para hacer milagros. Pero si usted no está teniendo excelencia moral, no le está añadiendo excelencia moral, de nada le sirve, porque usted no está creciendo integralmente en las 7 áreas que Dios demanda y usted no está siendo buen administrador. Y Dios no lo está usando al tope de lo que Él creó en su vida para que usted crezca. Hay muchos predicadores hoy en día en TikTok y redes sociales que enseñan milagros de lo que está pasando y viviendo en la fe, pero muchos de ellos no tienen excelencia moral. Hay muchos que tienen una excelencia moral, pero no tienen fe para vivirla, para recibir las promesas que Dios tiene para sus vidas. Yo he visto muchos pastores que tienen muy buena excelencia moral, no ven a las mujeres con deseo, son unas personas santas, pero no tienen fe para recibir. Y en lugar de esperar que Dios sea su proveedor, se la pasan haciendo rifas, se la pasan buscando los medios de cómo Dios bendiga su ministerio para poder llevar algo a cabo. Yo le digo a las personas, la palabra de Dios tiene principios. La fe tiene muchos principios, igual que la excelencia moral. Por ejemplo, un principio de la fe es caminar en amor. La Biblia dice que el motor de la fe es el amor. Usted lo puede ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 6. El motor de la fe es el amor. Hay principios en la fe. Si yo dudo, no puedo recibir, lo dice Santiago, pero todo el que duda, no crea que recibirá algo de Dios. Pida pero con fe. ¿Me está comprendiendo? Hay principios dentro de la fe que usted tiene que aprender a crecer. Y así como hay principios dentro de su fe, usted tiene que aprender los principios ahora de la excelencia moral. Usted no puede ser una persona excelente en fe y baja en excelencia moral o en dominio propio. Usted tiene que aprender ahora los principios que caminan en la excelencia moral. Y cuando usted aprenda a caminar en esos principios, usted está creciendo. Dice la Biblia, a vuestra fe añadir virtud. Virtud es excelencia moral. Usted tiene que crecer en los principios de la fe, y no solamente de la fe, sino añadir los principios de la excelencia moral, de la virtud. A la virtud o a la excelencia moral, conocimiento. Usted tiene que aprender a conocer la palabra de Dios para crecer en esos principios. ¿Me está comprendiendo? Hay principios muy sencillos como ¿cómo puedo obtener conocimiento? Leyendo la Biblia.
meditando la palabra de Dios, pasando tiempo con Dios en oración. ¿Está comprendiendo? Tener los principios del conocimiento son básicos para vivir la vida que Dios demanda. Si usted quiere tener conocimiento de la palabra de Dios, usted tiene que hacer cosas que marca la palabra de Dios. Leer la Biblia, orar, juntarse con los hermanos, ir a la iglesia, porque la Biblia dice que los pastores y maestros y profetas y evangelistas y apóstoles están puestos para la edificación de la iglesia, es decir, para que usted tenga conocimiento. Pero lo que a usted le toca reconocer, si esos hombres fueron puestos por Dios o fueron puestos por humanos. Si fueron puestos por humanos, salga de esa iglesia. Si fueron puestos por Dios, usted va a crecer en esa iglesia. Cuarto, dice, a la fe añadir virtud, que es excelencia moral. A la virtud o excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, añadirle dominio propio. Usted tiene que aprender en los principios de la palabra de Dios para caminar en el dominio propio. Por ejemplo, usted puede practicar el ayuno. El ayuno tiene otras cosas que ahorita no voy a entrar, pero uno de los principios que Dios dejó el ayuno es para aprender nosotros a gobernar nuestro cuerpo y nuestra mente para enfocarnos en el Señor. Es decir, cuando yo ayuno, yo decido dejar muchas cosas aparte, entre ellas la comida, entre ellas el entretenimiento, entre ellas etcétera, etcétera, distracciones, para enfocarme por cierto tiempo a buscar de Dios. Los principios que nos enseña la palabra de Dios acerca del dominio propio, si usted quiere aprender, son severos. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer en pecado, sácate el ojo. Si tu brazo te es ocasión de pecado, córtatelo. Usted tiene que aprender los principios. Usted tiene que aprender a cortar con todo aquello que lo está arrastrando a no tener autocontrol o tener dominio propio. Puede ser un amigo, puede ser una situación, puede ser algo, puede ser hasta su negocio. Usted está ganando dinero ilícito y le gusta el dinero. Usted está consumiendo droga, está consumiendo alcohol. Usted puede ser muy buen cantante y a la vez drogándose en su casa. Tal vez el dominio propio no tenga nada que ver con el alcohol y las drogas, pero ¿qué tal su carácter? ¿Qué tal si usted predica muy bien, llega a su casa, le grita a sus hijos, le grita a su cónyuge y empieza a maltratarlos verbalmente o hasta físicamente? He conocido pastores que así lo han hecho. ¿Qué tal si usted es un hijo que no tiene dominio propio, que le habla muy bien a la novia, le habla muy bien a las personas, pero llega a su casa y con tan pronto su mamá le dice algo, usted se pone de malas y le grita a su mamá? ¿Qué tal si usted es una esposa? Llega su esposo cansado del trabajo. Usted pudo estar arriba y abajo en el ministerio de niños, en el ministerio de adolescentes o en el ministerio de mujeres. Y tan pronto llega su esposo, usted se pone histérica y le empieza a gritar. ¿Está comprendiendo? Usted tiene que aprender los principios de dominio propio. Pastor, ¿pero cómo los aprendo? Lea la Biblia. Busque todo lo que habla acerca de dominio propio. Y cuando los encuentre, decida cumplirlos. Jesús dijo, no mires con deseo. Entonces, cuando volteo a ver algo, no lo miro con deseo. Aprendo a mirarlo diferente. ¿Está comprendiendo? Dios dijo, es mejor entrar al reino de Dios con un ojo que con los dos en pecado. Usted tiene que aprender a cortar de raíz con todo aquello que no le permite crecer en el dominio propio. Puede ser su temperamento, puede ser su mente, puede ser varias cosas. Eso investíguelo usted con Dios. La Biblia nos enseña a vivir claramente la vida cristiana de acuerdo a los principios de Dios. Usted tiene que crecer en la fe, a la fe añadirle virtud, que es excelencia moral, a la excelencia moral añadirle dominio propio, el dominio propio conocimiento, y al conocimiento añadirle al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Usted tiene que aprender a tener paciencia. ¿Está comprendiendo? Usted es de aquellos que se desespera rápidamente.
La Biblia nos manda a tener paciencia. Usted es aquellos que está aprendiendo que ahora empieza a orar y no ve resultados y ya quiere renunciar a la oración. Dice, esto no va a pasar. Usted tiene que aprender los principios de la palabra de Dios. Usted tiene que ser un buen administrador de Dios en todas estas áreas que estamos hablando. Usted tiene que ser un buen administrador en la paciencia. Yo tengo que tener paciencia para con los demás. Yo tengo que aprender a tener paciencia con Dios, que no es a la hora que yo quiero, sino es al tiempo de Dios. Yo tengo que aprender paciencia en todas las áreas de mi vida. ¿Usted quiere aprender a tener paciencia? Si usted le dice a Dios ahorita, Dios, dame 2 kilos de paciencia o 3 metros de paciencia, ¿usted cree que Dios le va a dar 2 kilos o 3 metros de paciencia? ¿Sabe cómo se aprende la paciencia? La paciencia se aprende cuando usted estudia la palabra de Dios, empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con la paciencia y cuando venga el momento yo la empiezo a aplicar. Y cuando venga esa situación que me desespera, entonces yo le pido a Dios paciencia. Entonces yo tengo el conocimiento que Dios me ha dado para aplicar la paciencia. ¿Comprende? Déjeme le enseño, por ejemplo, un principio pequeño dentro de los principios que hay dentro de la paciencia. Para ser paciente, usted tiene que aprender a esperar. Usted tiene que aprender a creer. Usted tiene que aprender a confiar. Una persona que es paciente aprende a confiar. Una persona que es paciente aprende a seguir esperando. La Biblia dice, a vuestra fe añadir virtud. Virtud es excelencia moral. A la excelencia moral añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la paciencia, piedad. ¿Sabe qué significa piedad? Hay principios que usted tiene que aprender para crecer espiritualmente. Y la piedad es todo aquello que tiene que ver con mi comunión con Dios. Yo tengo que aprender a orar correctamente como Dios espera. Muchas personas no han crecido en la oración porque no han aprendido a orar dentro de la oración. Muchas personas se la pasan pidiendo dentro de la oración. Pedir es una parte de la oración, pero no es toda la oración. Por eso Pablo nos dice, con acciones de gracias, cantando salmos, cánticos. Pablo nos enseña también que el libro de Hechos, nos enseña a ministrar a Dios dentro de la oración. A ministrar a Dios es cuando usted lo exalta, lo alaba, lo adora a Dios por quién es Él. ¿Me está comprendiendo? Usted tiene que aprender a orar correctamente. Si usted es una de las personas que ora al Padre Nuestro, lo más probable es que no sepa orar correctamente. Adrián, ¿me está diciendo que cómo? Sí, el Padre Nuestro fue para el Viejo Testamento. De hecho, los discípulos dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. Y nunca menciona el nombre de Jesús. Y luego más adelante les dice, y todo lo que pidieran, lo pidieran en mi nombre. ¿Pero qué me estás diciendo, Adrián? Sencillo. La oración del Padre Nuestro no es una oración del Nuevo Testamento, es una oración del Viejo Testamento. Jesús estaba caminando en ese momento aquí entre los humanos y les enseñó a orar de acuerdo a ese momento. Y luego Jesús les dijo, pero cuando yo me vaya, pedirán en mi nombre. ¿Se da cuenta por qué Pablo en sus cartas nunca oró como el Padre Nuestro? ¿Sabe por qué? Porque dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando usted ya conoce que Dios es su Padre, usted sabe que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Usted conoce que el nombre de Dios es santo porque está viviendo la vida santa que Dios demanda. Porque sabe que fue santificado, lavado y justificado con la sangre de Jesús. Venga a nosotros tu reino. La Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad del diablo al reino de Cristo Jesús. Usted ya está en el reino. ¿Está comprendiendo? Hágase tu voluntad. Si usted empieza a vivir la vida que Dios demanda y a predicar la palabra de Dios, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo dentro de mí,
entonces usted está haciendo la voluntad de Dios. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, danos hoy nuestro pan de cada día. La Biblia dice que Dios proveerá todo lo que necesitamos de acuerdo a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Y luego si viene, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Sabe qué dice la palabra acerca de eso? La palabra dice resistir al diablo, no deis lugar al diablo. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo que ahora Dios le ha dado la autoridad a usted para echar fuera al diablo de su vida, para salir corriendo de esas situaciones pecaminosas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús? Líbranos del mal. Dios ya lo libró del mal. Si usted está en Cristo Jesús y conoce la autoridad que Dios le ha dado en Cristo Jesús, su nombre, entonces usted le dice al diablo, apártate en el nombre de Jesús y quítate de aquí. ¿Está comprendiendo que el Viejo Testamento, la oración del Padre Nuestro es del Viejo Testamento? Jesús les enseñó a orar de acuerdo al Viejo Testamento, pero Pablo empieza a orar en Efesios y Colosenses y Filipenses. Yo quiero que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas en Cristo. Usted tiene que aprender a orar correctamente de acuerdo al Nuevo Testamento. Es imposible que usted pueda crecer, orar correctamente, creciendo en la piedad, sin aprender los principios de la palabra de Dios que habla acerca de la piedad y entre ellos la oración. Si usted es de las personas que lee la palabra de Dios y no la medita, usted necesita meditarla, porque leer la palabra de Dios va al intelecto, al alma, a la mente. Meditarla hace bajarla al corazón. ¿Está comprendiendo? Cuando usted aprende los principios de la palabra de Dios, usted crece. Cuando usted crece en los principios de la palabra de Dios, está creciendo la estatura de un varón perfecto. Cuando usted está creciendo la estatura de un varón perfecto, usted está siendo buen administrador de Cristo y Cristo lo va a usar. Hay muchos creyentes hoy en día que no quieren crecer en estas áreas y se brincan todo eso y empiezan a hablar disparates y empiezan a hablar y vivir una vida totalmente diferente a lo que la palabra de Dios demanda. Tenga mucho cuidado con lo que ve en redes sociales, tenga mucho cuidado con lo que ve en el púlpito de una iglesia. Usted tiene que aprender a ver, a distinguir esos mayordomos fieles de Dios. Pero si usted quiere ser usado por Dios, es tiempo que usted se levante, deje su cama, deje su comodidad, deje su confort y empiece a pasar más tiempo con Jesús, leyendo la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, usted conoce los principios. Cuando usted estudia la Biblia, usted empieza a desarrollar esos principios. Cuando usted practica esos principios, usted empieza a caminar en el reino. Usted no puede empezar a caminar en el reino si usted no practica los principios de la palabra de Dios. Por último, la palabra de Dios dice, yo había dicho 7 cosas, perdón, son 8. A vuestra fe añadir virtud, que es excelencia moral. A la excelencia moral añadirle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y por último, al afecto fraternal, amor. Es decir, usted tiene que aprender a caminar en el amor de Dios. La palabra de Dios tiene principios acerca del amor. Por ejemplo, un principio es, si no amas a Dios, ¿cómo dices amar a Dios? ¿A quien has visto? Cuando odias a tu prójimo, ¿cierto? Hay principios en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el amor de Dios ya fue derramado dentro de nuestro corazón, todo el amor de Dios. Si usted dice es que yo no puedo amar a tal persona de la manera que Dios lo ama, si usted es un cristiano, creyente de nuevo, nacido de nuevo y conoce la palabra de Dios, usted tiene todo el amor de Dios dentro de usted. Romanos capítulo 5, versículo 5, eso es lo que dice, que Dios derramó todo su amor dentro de usted. ¿Cómo es posible que usted no pueda amar como Dios ama? ¿Cómo es posible que Dios le diga que ame a alguien como Dios lo ama? La única forma es aprendiendo que Dios nos dio su amor. Y usted tiene que aprender los principios del amor. ¿Está comprendiendo lo que le estoy hablando? Muchas personas quieren ser usadas por Dios,
pero pocos quieren ser buenos administradores de su vida cristiana para llevar las buenas nuevas. Póngase a pensar. El discipulado tiene que ver más con desarrollar los principios de la vida cristiana dentro de mí. El discipulado tiene que ver más con aprender los principios de la palabra de Dios para yo poderlos vivir, crecer todos de una manera equitativa. Es decir, usted no puede ser una persona de fe, viviendo los principios de fe y viviendo una vida moralmente baja. O tal vez usted puede tener los principios de fe y una vida moral y tener una vida de piedad baja. Usted no puede. Usted no puede tener un estilo viviendo los principios de fe alto, de conocimiento y de piedad y caminando en el amor bajo. Usted no sería un buen administrador de Dios. Pero si usted quiere crecer en Cristo Jesús, eso es bueno. Si usted quiere ser usado por Dios, eso es bueno. Pero aprenda el proceso en el que está. Y es aquí donde quiero hablarle. Y es la palabra que Dios está trayendo a mi vida para hablarle más bien Dios a ustedes y a mí. Y nos está diciendo, yo quiero levantar una generación de hombres y mujeres diferentes. Yo quiero levantar una generación de jóvenes diferentes, de niños diferentes. Pero es necesario que para estar en el reino, caminar en el reino, aprendamos los principios del reino. Porque Dios te quiere utilizar. Pero el problema no es Dios. El problema somos usted y yo. Vamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, su espíritu, para hacer lo que Él nos ha encomendado. Si es así, acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que me perdones si no hemos crecido, si no hemos sido buenos administradores. Perdónanos. Enséñanos a caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Enséñanos a caminar bajo los principios del reino de Dios. Y enséñanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús me ayudes a desarrollar los principios de la fe, de la excelencia moral, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y del amor. Porque si yo crezco en estos principios y sus principios que lo gobiernan, entonces yo creceré a la estatura de un varón perfecto, participando en tu naturaleza divina, y estaré apto para toda buena obra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y levántate, que Cristo viene pronto y está esperando que tú tomes tu lugar en la iglesia y camines en ella.